Martín Miguel de Güemes injustamente ha sido sacado del procerato nacional por nuestra historia liberal y elitista por el simple hecho de ser un caudillo. Y los caudillos para la historia liberal eran muy mal vistos. Y además por ser un gaucho con chiripá, nada más ni nada menos. Pero gracias a Dios hace poquito se instituyó todos los 17 de junio como feriado por la muerte de don Martín Miguel de Güemes, y esto es justo. Hay que hacer justicia por Güemes, que yo lo pongo casi a la altura de un San Martín y de un Belgrano, porque si no hubiese existido un Güemes, no habría habido un San Martín que hubiese cruzado los Andes libertando Chile y Perú, y no hubiese habido un Belgrano triunfador en Tucumán y Salta. Por lo cual hay que hacer justicia con este enorme prócer que a los 12 años comenzó su carrera militar en el regimiento fijo en Salta y luego viene a Buenos Aires para actuar como edecán de Liniers en las invasiones inglesas y es protagonista de un hecho épico único en la historia universal. El buque inglés Justine, por la bajante del río de la Plata, encalla y Güemes con sus soldados a caballo aborda el buque Justin y a fuerza de boleadoras y armas captura a todo el buque inglés y a toda su tripulación, por lo cual es el único abordaje en un barco a caballo en la historia universal. No se conoce otro hecho similar a este. Y esto le valió que Güemes empezara a ser famoso. Luego él en Salta se va destacando con sus gauchos, los famosos infernales de Güemes, lo cual lo hace convertirse en gobernador de Salta. Güemes, a lo largo de toda su actuación militar, resiste 9 invasiones realistas. 9 invasiones. Él fue el autor prácticamente de la guerra de guerrillas o de las montoneras, que no era que él presentaba combate o iba a una batalla, sino lo que hacía era una guerra de recursos. Capturaba caballos, mataba a soldados, los gauchos de Güemes mataban a soldados que quedaban rezagados en la retaguardia, les capturaban sus bueyes, dejaban tierra arrasada para que los españoles se murieran de hambre, les robaban sus armas, los volvían realmente locos. Era una guerra fatigosa, absolutamente fatigosa, que llevaba a los ejércitos a desgastarse. Esa era la guerra de guerrilla de Güemes. Los gauchos de Güemes eran habilidosos jinetes. Realmente eran muy habilidosos. Esa era la guerra de guerrillas de los infernales de Güemes. Además, Güemes tenía un sistema de espías. Tenía una mujer, por ejemplo, que se llamaba María Loreto Sánchez Peón, que aparentaba ser una lavandera, que iba junto con sus lavanderas a un río cerca de Salta. Ellas y sus ejércitos de lavanderas llevaban unos papelitos en los ruedos de sus polleras y cuando iban al río, cerca de la orilla del río había un árbol en donde cortaban la corteza, sacaban la corteza y ponían los papelitos dentro del tronco del árbol y volvían a poner la corteza. O sea, era un improvisado buzón. El ejército de la bandera se iba y luego Güemes venía, sacaba la corteza del árbol, sacaba los papelitos y podía ver exactamente la información y con cuántos soldados iba a tener que enfrentarse, gracias a la información que le mandaba María Loreto Sánchez Peón. ¿Cómo hacía esta mujer para recabar la información de cuántos soldados tenía el ejército realista? Muy simple. Se disfrazaba de vendedora de pastelitos, iba dentro del regimiento realista y presenciaba la revista de la tropa. Entonces, tenía 2 bolsitas colgadas en su cintura y tenía unos granos de maíz. En una bolsita
en la de la izquierda, ponía los granos de maíz correspondientes a los soldados ausentes y en la otra bolsita de la derecha ponía granos de maíz contando los soldados presentes. Entonces, de esa manera, María Loreto, como no sabía muchas matemáticas como las mujeres de su tiempo, realmente podía contar exactamente la cantidad de soldados que tenía el ejército realista, y esa información se la pasaba por medio de su ejército de lavanderas. Güemes, anecdóticamente hablando, por supuesto, era un gran mujeriego. Tuvo amoríos con una tal Juana Iguanzo, que era una mujer casada con un oficial de su ejército. Él tenía amenazado a ese oficial que si no le entregaba a su mujer lo iba a degollar, y tenía relaciones maritales con su mujer dentro de la casa marital, a sabiendas del esposo. Esto llegó a oídos de Belgrano, y Manuel Belgrano sancionó a Güemes y le dio una especie de arresto. Pero no obstante, tanto Belgrano como Güemes iban a ser amigos toda la vida. Sin embargo, el gran amor de su vida el gran amor de Güemes, fue Carmen Puch, que era la mujer más hermosa de su tiempo en Salta. Lamentablemente, Güemes tenía tres frentes: el frente realista, la guerra civil y la oligarquía salteña, que no lo quería Güemes, porque Güemes le ponía fuertes impuestos y Güemes quería hacer una especie de reparto de tierras como quería hacer Artigas en el litoral. Y esto a la oligarquía de aquel entonces no le caía muy bien, por lo cual la oligarquía porteña le mandaba información al ejército realista sobre los movimientos de Güemes. Esto lamentablemente termina en la muerte de Güemes, porque Güemes estaba escribiendo una carta en la casa de su hermana Macacha, escucha unos caballos, escucha ruido, sale y le meten un tiro en la espalda, casi cerca de la nalga. Esto hace que Güemes llegue muy herido a su campamento del Chamical y tuvo varios días de agonía y muere en la quebrada de la Horqueta. Y antes de morir le da instrucciones a sus gauchos para resistir la 9ª invasión. Cuando Güemes muere, su ejército de gauchos infernales repelen para siempre al ejército realista en su 9ª invasión. Así que, en resumidas cuentas, Güemes es justo que esté incluido en el panteón del procerato nacional. Es injusto que la historia oficial lo haya dejado afuera. Gracias a Dios estamos en tiempos en los cuales se hace justicia con los hombres que hicieron patria.